una palabra para nosotros esta noche. Es bueno Dios con nosotros, amén. Qué alegría tan grande. Le decía al Señor, gracias porque en tu infinita misericordia creo que me vas a usar para poder hablar tu palabra. Y yo creo que en esta noche usted y yo vamos a recibir una palabra del cielo. Muchas veces uno podría un predicador podría optar con el facilismo de buscar un mensaje. Un predicador puede usar un mensaje o ya hecho o ya dicho, pero qué bueno que es ir a los brazos del Padre, como decía este canto, para que Él nos dé una palabra nueva para hoy. Así que decirle que tener al lado, esta palabra es para hoy, para vos y para mí, decirle. En esta noche vine muy inspirado a predicar la palabra de Dios. Me inspiró el trabajo de mi esposa, el trabajo de mis hijos, de mis hijas, que con tanto amor, que con tanta pasión pudieron embellecer el templo, pudieron trabajar, pudieron hermosear la casa de Dios, ver a mis hijos y a mis hijas pintando, poniendo masilla, arreglando cosas, la verdad que pintando, arreglando muebles con herramientas. La verdad que fue muy bueno ver también los muchachos el día lunes trabajando ahí abajo del frío, -2, -3, bajo cero, arriba del techo de la oficina pastoral, poniendo membrana. Otro grupo trabajando en el techo de la escuelita para poder poner las placas, para poder bajar el techo para que el calor no se vaya. Y tal vez para uno podría ser un dato anecdótico y decir, qué bueno, sí, también lo hemos logrado y qué normal que lo hicimos, pero qué bueno poder reconocer que todo provino de la mano de Dios y decir hay que tener al lado. Y lo mejor es que no debemos nada. También me inspiró los hermanos y las hermanas que estuvieron vendiendo donas en la calle con el frío, con la lluvia. Me desperté muy temprano pensando en la que tenía que preparar las donas y dije, uy, con el frío, con la lluvia, está lindo para quedarse a dormir. Y oraba también para mi hija para que Dios la fortalezca y la ungiera en ese servicio que ella tomó su bendición. Pero veía cómo la iglesia está viva. Veía a otros, mejor dicho a otras, cuidando a nuestra hermana Roxana, que la estaban operando, así que ahí estaban nuestras hermanas y nosotros llamando, estando atentos para cuidar a la enferma. Entonces decirle que tener al lado, eso muestra solamente una cosa, decirle, que somos una familia y servimos a un mismo Padre. Entonces veía cómo el esfuerzo y la dedicación de cada uno, y veía también cómo desde el día martes comenzamos esto y ya hoy domingo pudimos inaugurar todo lo que hemos hecho. Decirle al que tenía al lado, es bueno Dios, es bueno Dios. Esto me hizo pensar en estos días, pensaba la palabra de Dios, me acordaba sus promesas. Pero en esta noche tenemos un relato que tiene que ver con las promesas de Dios, que tenemos que ver con familia y tiene que ver con paternidad. Esta palabra que el Señor nos va a hablar en esta noche tiene que ver con familia, con bendición. Y cómo una familia puede dejar un legado de bendición y de fidelidad para con las próximas generaciones. Decir al que tenés al lado, el Padre conoce todas las cosas. Claro. Y acá en el relato que vamos a ver cómo el Señor obró un milagro de provisión en favor de sus hijos. Y creo que en esta noche el Señor tiene una palabra que va a abrir una llave de un favor inesperado a favor de nosotros. ¿Sabes qué creo? Creo que Dios tiene en esta noche una palabra de libertad económica. Una palabra de libertad económica que no teníamos pensado. Una llave económica que no teníamos pensada. Decirle al que tener al lado, hoy se abre una llave económica. Decirle al que tener al lado, no va a hablar de plata. Decirle, no va a hablar de plata. Ahora, mirá la vuelta y decirle, nos está mintiendo, sí va a hablar de plata. Decirle. Sí,
va a hablar de plata. Decirle, definitivamente decirle, va a hablar de plata. Vamos a ir rápidamente al libro de Segunda Reyes, capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4. Dice la Biblia, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, estoy leyendo Reina Valera 60. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo, usted está leyendo conmigo, Segunda Reyes, capítulo 4. Ahora vamos a ir al versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Decirle que tener al lado, esto parece mucho a lo del jueves, decir, a lo del viernes, porque corrimos para el... Decir, esto se parece mucho a lo del viernes. Ella le dijo, ninguna cosa tengo en casa sino una vasija de aceite. Diga conmigo, una vasija de aceite. Entonces le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Diga conmigo, todos tus vecinos. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Diga conmigo, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y echaban en ella el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces cesó el aceite. Vino ella y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve, acá le faltaría, ve ahora y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tu hijo vivir, diga conmigo vivir de lo que les quede. Señor, tú me diste tu palabra, inspiraste mi corazón, Señor, mi espíritu con tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que traigas revelación de tu presencia, de tu espíritu a nuestra vida, Señor. Imparte lo que está en tu corazón para que juntos podamos entender tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una historia muy poderosa. Usted sabe que tal vez es uno de los dones que Dios me ha dado principalmente, que es el de enseñar. Y a mí me gusta cada vez que leo o cada vez que enseño, me gusta hablar de personajes. ¿Cuántos personajes hay aquí en la historia? A ver si usted me ayuda. ¿Cuántos personajes hay? Levanta usted la manito y va ayudándome en esta noche. A ver. Entonces tenemos el profeta. ¿Tenemos a quién más? A la mujer. Tenemos a los 2 hijos. ¿Y a quién más? Y el acreedor. Y dice que una mujer de los hijos de los profetas lo fue a ver a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Le cuento que estuve leyendo varias versiones.
Y me gusta la traducción lenguaje actual que dice, mi marido, tú sabes, ha sido fiel. Acuérdense de esta palabra. Dijo, mi marido fue fiel. Dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes como tu siervo, que era fiel al Señor y a ti, pero han venido el acreedor para tomarse 2 hijos como siervos. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice, cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo, o fue con una petición, diciéndole, mi marido ha muerto. Y usted sabe, mire qué poderoso Dios habla hoy. Y usted sabe que él, que su esposo, honraba al Señor. Pero ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¡Wow! ¡Qué tremenda versión! Yo tengo la NBI, la nueva versión internacional, que dice, Segunda Reyes 4, dice la NBI, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo y le dijo, mi esposo, su servidor, ¿servidor de quién? De Eliseo, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor y con usted. Ahora pues resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Tengo la versión judía. Dice la esposa de uno de los hijos de los profetas se quejó con Elías diciendo, tu siervo, mi esposo, murió. Y ella dijo, y tú sabes que él temía a Yahweh. Ahora un acreedor ha venido a tomar a mis 2 hijos como esclavos. Me llama la atención y en esta noche lo he preparado de forma tal vez de un estudio bíblico. Entonces vamos a ir desmenuzando versículo por versículo para poder entender mejor esta historia. Es una historia muy parecida a lo que nos enseñó el Señor a través de la vida de la pastora el día sábado. Es muy parecida, pero este relato tiene otros ribetes, tiene otras cosas que después juntos lo vamos a desmenuzar. Dice que la mujer era mujer de los hijos de los profetas, es decir, cuando se muere Elías, dice la palabra de Dios que hay una comunidad de profetas que estaba al lado de Elías y Eliseo. Pero cuando Elías se va al cielo, cuando el Señor lo lleva, Elías se transforma en el padre espiritual, se transforma en el líder de esos profetas. Ellos venían y hablaban con Eliseo, le decían, tu padre espiritual, Elías, se va a ir. Y él tenía una muy buena relación con los hijos de los profetas. Pero nos enseña la palabra en el capítulo 2, que después que Elías se va, Eliseo queda como el padre espiritual, como el líder de esa escuela profética. Pero esta señora, que no dice el nombre, esta mujer, una de las mujeres de los hijos de los profetas, fue a hablar con el profeta Eliseo. Y yo noté acá el preámbulo, cómo ella se dirige al profeta. Le dice, tu siervo, mi marido, el fiel. Tu siervo, mi marido, el temeroso de Dios. ¡Wow! Y yo pensaba, ¿cuántas mujeres pueden decirle o decir, tu siervo, mi marido, el fiel? Y yo pensaba que bueno sería, decía yo mientras meditaba en este pasaje, que mi esposa mañana, en una conversación con el apóstol Carlos Díaz, le pueda decir, tu hijo espiritual, mi esposo, el fiel, el temeroso de Dios. Qué desafío para nosotros los varones, ¿no? Qué desafío. Acá dice la palabra de Dios que este hombre, que el profeta se murió, que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Me gusta ahí la versión, la Dios habla hoy, que dice, mi marido ha muerto.
Y usted sabe que él honraba al Señor. Entonces, lo primero que pensaba es que este hombre era fiel, que este hombre temía a Dios y este hombre honraba a Dios. Pero, evidentemente, este hombre tenía un pequeño problema. Lo primero que pensaba es que Eliseo tiene que tomar el lugar de padre espiritual y ahora atender las cosas que suceden. Y acá ve un hombre que se le muere un discípulo. Pero también pensaba cómo esta mujer, tomándose de las promesas de Dios, con mucho amor y con mucho respeto, va a hablar con el profeta. Porque ella sabe que la Biblia dice que Dios es defensor de viudas. Decirle que tenés al lado, Dios es defensor de viudas. Dios es defensor de viudas. Por ende, si Dios es defensor de viudas, Dios no le iba a faltar nada. Dios no le iba a hacer falta nada. Entonces yo noté acá, pero esta mujer que no figura su nombre en la Biblia, ni el de su difunto esposo, peleó por las promesas de Dios a sabiendas del servicio que su esposo hizo para Dios. Y pensaba, no sé si usted lo sabe, pero esto que está aquí en mi mano, ¿cuántos tienen su Biblia en su mano? Tome su Biblia en su mano y póngase de pie conmigo un segundo. Y repita conmigo esta noche. Esta Biblia es la palabra de Dios y es la constitución del reino de Dios. Esta Biblia es la palabra de Dios para mí, pero también establece el reino en la tierra. Pueden tomar su asiento. Hermanos, la Biblia es la constitución del reino. Si el reino de Dios tuviera leyes, si el reino de Dios tuviera una constitución, si el reino de Dios tendría un ordenamiento, sería, ¿sabe cómo? A través de la Biblia. Fue a pedir ayuda al profeta, fue a llevarle esta situación al profeta. Y yo pensé, lo primero que pensé es por qué ella fue a hablar con el profeta. Porque esto, como decíamos recién, esta es la constitución del reino. Acá están las leyes y estatutos de Dios. Entonces, como la Biblia dice que Dios es defensor de viudas, como Dios dice que Dios va a bendecir a sus siervos, como Dios dice que a sus siervos no le va a hacer faltar nada, como Dios dice que la obra de nuestras manos tiene bendición sobre nuestra vida, ella fue y habló con el siervo de Dios. El único problema que tenía el profeta que se murió es que tenía una debilidad. Yo no voy a hablar de este hombre, pero sí este hombre tenía un área débil. Decía que tenía al lado, este hombre tenía un área débil. El área débil de este hombre era meterse en deudas, era pedir prestado. Todavía no me cerraba como este hombre que era profeta, como este hombre que estaba al lado de Eliseo, que era un hijo espiritual de Eliseo, como este hombre que servía a Dios, estaba metido en deuda. Entonces aquí hay un problema, es un área débil que tiene este hombre, que lo único que hacía era meterse en deuda. Ahora, diga conmigo, levante su manito conmigo y diga, la deuda me echa lazo. La deuda a usted y a mí nos hace estar metidos en un lazo, es decir, nos tienen atados. ¿Por qué? Porque cuando le debemos a alguien, estamos atados, ¿sabe quién? A ese alguien. Escuchaba estos días al apóstol Rojas que decía que muchas veces en la Biblia la gente, los hombres, las personas, muchas veces no son solamente una persona, sino que detrás de eso hay espíritus inmundos. Y el Señor nos dejó en su palabra escrito algunas cosas para poder entender otras. Cuando vemos la palabra y vemos a la luz de la revelación, nos damos cuenta que hay hombres, personas, gente, que no solamente son personas físicas, sino que detrás hay una obra demoníaca y representan espíritus inmundos. ¿Usted está acá conmigo todavía?
Hermano querido, hay gente, incluso en el reino, hay gente que todo el día vive del prestado. Decirle que tener al lado, hay gente que vive del prestado. Hay gente que vive del prestado. Es decir, es como que le hacen un culto al pedir prestado, al pedir fiado. Y yo no entiendo muchas veces cómo esto pasa, incluso con los cristianos, que todo el tiempo están pidiendo prestado y no llegan nunca. Ahora, cuando esto sucede, que viven metidos en deuda, que nunca se puede salir, no se están dando cuenta que le están dando lugar al mismo infierno y al mismo diablo. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Usted lo habrá visto en televisión. Generalmente pasa esto mucho en la comunidad de los chinos. Usted sabe que los chinos cuando vienen a Argentina, lo primero que hacen es ver las zonas, estudiar, hablar con la gente. Esto se usa mucho en Buenos Aires. Van por los barrios buscando en qué lugar poner un supermercado. Entonces luego van a los prestamistas chinos que ellos tienen, que son parte de unas mafias. Entonces hay chinos que les prestan dinero para colocar un supermercado. Entonces alquilan un local, compran las estanterías, compran la mercadería, pero pagan por día el préstamo que le dieron. ¿Cuánto me están entendiendo? Le piden a una persona prestada, X, que les preste un dinero. Entonces viene este hombre, les presta, pero a cambio de que ellos por día paguen una cuota de la deuda que contrajeron, que es mucha plata. ¿Sabe qué pasa? Usted lo habrá visto en televisión. ¿Sabe lo que pasa con esta gente, los chinos, que muchas veces se ve en la tele? ¿Sabe lo que pasa cuando un chinito no paga? Pum, pum. Lo matan por no pagar. Entonces la gente no se da cuenta que cuando una persona pide a un prestamista, ese prestamista no le presta a usted porque siente de parte de Dios prestarle. Le presta porque muchas veces para él es un negocio. Pero el problema es que esa gente está tan atada, los prestamistas están tan atadas al dinero, que muchas veces si uno no les paga, eso generalmente termina muy mal. ¿Qué pasó en la antigüedad? ¿Qué pasó en este relato de la Biblia? Dice que este hombre, el profeta, el que se murió, tenía un problema con la deuda, era una persona que se metía en deudas. Y dice que vino el acreedor para llevarse a los hijos. Porque este hombre no tenía dinero, porque este hombre no dejó nada, porque este hombre no dejó herencia. Entonces vuelvo a decir, yo no lo voy a criticar a este hombre que hizo mal las cosas. No le voy a criticar, porque seguramente no lo vamos a encontrar arriba. Decirle a que tener al lado. Seguramente para vos no es esta predica. Seguramente para vos no es esta predica. El problema, hermanos queridos, es que este hombre, lamentablemente, por una mala decisión de meterse en deuda, este hombre, lamentablemente, dejó como consecuencia una atadura tremendamente grande para sus hijos. Porque dice que este hombre se muere y fue el acreedor a llevarse a sus hijos para meterlo como esclavo. ¡Qué terrible! Y yo pensaba para mi vida, ¿qué desafío sería esta palabra y qué desafío que es esta palabra? Porque yo pensaba y meditaba la palabra, la pastora se estuvo muchas horas invirtiendo para recibir esta palabra de parte de Dios y prepararla. Yo me tomé mucho tiempo para pensar esta palabra. Y me la tomé en serio, porque dije, ¿qué pasaría conmigo si el Padre me lleva hoy? Decime que te he dado, ¿qué pasaría con vos si el Padre te lleva hoy? ¿Qué pasaría con vos si el Padre te lleva hoy? Preguntale que te he dado, ¿con cuánta deuda dejarías a tu familia? Decime. ¿Con cuánta deuda dejarías a tu familia? Ya sé, vos y yo nunca pensamos eso. Porque tenemos una mente latina que nosotros no estamos pensando en la muerte ni nada de eso. Nosotros no estamos preparando lugar para nuestras generaciones porque nos ocupamos de otro. Entonces caemos en un error. Porque nosotros no pensamos en eso. Nosotros no pensamos en lo que vamos a dejar a la próxima generación. Pero quiero que sepan algo, usted lo habrá leído en el libro. Nosotros ya hemos preparado
para nuestra próxima generación. Le dejamos una casa, le dejamos un templo completamente armado. Si el Señor me viniera a buscar en esta noche, le digo, Padre, tu casa quedó armada, con una oficina para el próximo pastor, para la cocina, para la escuela dominical, el sonido, todo, Señor, está armado. Mi casa está en orden. No le debo nada a nadie, hasta me pagaron el cajón, hasta pagué el cepillo, no le queda nada de deuda a la viuda. Qué tremendo eso me puso a pensar. No le queda nada de deuda a mi esposa. Ahora, yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿así también es tu vida? Porque nosotros hoy tenemos otra luz, tenemos la revelación del Espíritu Santo. Y yo pensaba, cuando escribí este mensaje, que Dios no se olvidó de las promesas que le hizo el papá de estos niños que iban a tomar como esclavos. Porque este hombre sirvió a Dios, porque este hombre honraba a Dios, porque este hombre era un fiel discípulo de Eliseo. Este era un hombre fiel que amó, sirvió a Dios y al profeta. Y Dios no desestimó su vida, Dios no se olvidó sus promesas, porque Dios no se olvida de los pactos. Decirle que tener al lado, Dios no se olvida de los pactos. Evidentemente Dios hizo pacto con este hombre, Dios hizo pacto por las generaciones de este hombre, pero este hombre tal vez tenía un área débil. Puede ser que tenía un área débil, pero Dios es un Dios de pacto. Y acá está la primera frase para los que arman las cosas. Hay gente, y póngale mi carita así grandota, así gordota y póngala así grande, que soy yo el que lo digo esto. Hay gente que vive del prestado, pero esto no es de Dios. Anótelo porque esto va a tener que estar seguramente en un cartel. Hay gente que vive del prestado, pero esto no es de Dios. Hay gente, hermano querido, que del prestado hizo una cultura. Del dame, dame, dame. Esto lo arrastramos de los gobiernos que nos han metido dentro nuestro la cultura del dame, dame, dame. Pero nosotros en el nombre de Jesús vamos a romper ese espíritu de deuda. Vamos a romper la maldición de la deuda en el nombre de Jesús. Y vamos a ser gente líquida, gente próspera, gente que no le debe nada a nadie. Decirle que tener al lado, yo voy a ser una persona que no le va a deber nada a nadie. Porque si usted es amante de la deuda, si usted es amante del pedir prestado, si usted es amante de la cuota, quédese tranquilo, dice la Biblia, porque usted está llamando a la miseria. Y dice la Biblia que la miseria viene como ladrón armado, pero que viene seguro. Y acá este hombre, por eso yo le dije que iba a hablar de plata, este hombre quedó debiendo ¿qué cosa? ¿Qué le debía al acreedor? ¿Le debía yerba? ¿Le debía madera? ¿Le debía chapas? ¿Le debía qué cosa? Dinero. Ahora, hay un pequeño detalle. La mujer en esta cultura era inferior al varón. Una mujer viuda no podía trabajar. Los hijos, hasta que no sean mayores de edad, tampoco podían trabajar. Entonces estaban condenados literalmente a morirse de hambre. A no ser que otro hombre o que alguien de la familia, algún tío, algún pariente del hombre que se murió, se haga cargo de esta viuda. Si no, esta viuda estaba condenada a morirse de hambre porque no podía trabajar. Y esta mujer que se acuerda de las promesas de Dios, y esta mujer que se ubica de quién es Dios, va a hablar con el profeta. Y yo quisiera resaltar en este momento a esta mujer. Resaltarla como una mujer que conoce a Dios. Resaltarla como una mujer que conoce las promesas de Dios. Resaltarla como una mujer que conoce el servicio que hizo su esposo para con Dios. Y yo sabiendo esto, pensaba y escribía que como este es un manual de las cosas del reino, esta es la constitución del reino. ¿Sabe lo que el Señor me enseñaba? Que cuando este tipo de cosas, como la que estamos describiendo ahora, cuando estas cosas suceden en la Biblia, marca un precedente. Diga conmigo, marca un precedente. Dice que la mujer fue a hablar con el profeta, dice, mi esposo, el que se murió, era tu siervo y era siervo de Dios. Y le está pidiendo al profeta que ore por ella, por esta situación de crisis que tenía. Pero esta mujer está marcando un precedente. Es decir,
Como dice la Biblia que ella fue a hablar con el profeta, como ella fue a pedirle al profeta que ore, porque el profeta había servido a Eliseo, el profeta, que era el padre espiritual, tenía que orar por ella. Ahora, mire qué interesante esto. Yo pensaba en esto, mamá. Pensaba, por la precedencia que nos marca la Biblia, pensaba en esto. Si mañana uno no estuviera y tuviera alguna necesidad, como esto marca un precedente, tendrías que ir para que el apóstol, para que soltara una palabra de bendición, porque está escrito que Dios bendijo a la viuda. ¡Qué tremendo! Hay un precedente, ya Dios obró en favor de una viuda de un siervo de Dios. Y este fue a hablar con el siervo de Dios para que soltara una palabra. Y ya esto quedó como precedente en la Biblia. ¡Qué poderoso! Dice que el siervo de Dios, Eliseo, el profeta, le dijo: ¿y yo qué haré? Dime, declárame lo que tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva. Ella sabía quién era. Ella sabía que era una mujer que amaba a Dios, que su esposo había servido a Dios. Ella sabía que su esposo había sido un hijo espiritual de Eliseo. Y ella entendía que era una mujer de Dios. Ella vivía como una mujer de Dios. Ella vivía como una sierva de Dios. Y le dijo: tu sierva no tiene ninguna otra cosa en su casa sino una vasija de aceite. ¿Qué tenía? Una vasija de aceite. Pero dice que no tenía ninguna cosa en su casa. O tenía una vasija de aceite o no tenía nada. ¿Qué tenía en su casa? Una vasija de aceite. ¿Qué tenía? Una vasija de aceite. Una vez más, el Señor nos viene a hablar de qué tenemos en nuestra mano. El Señor, por medio del profeta, le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y muchas veces nosotros, cuando tenemos que servir a Dios, cuando tenemos que darle a Dios, cuando tenemos que honrar a Dios, lo primero que decimos es: no tengo nada. Decirle al que tiene al lado: esta palabra, quédate tranquilo que no es para vos. Porque muchas veces nosotros nos sentimos inferiores y que no tenemos nada para Dios, para darle. Usted sabe, le quiero contar un testimonio. Usted sabe que ayer estábamos, voy a contar un testimonio para honrar a la persona. Estaban trabajando y una hermana, en medio de esta lucha de trabajo, por decirlo de una manera, en medio del trabajo, una hermana llama por teléfono para ofrecer comida. Decía que tenía al lado: no trajo una comida súper cara. Decía: no trajo una comida súper cara. Una hermana trajo 2 pizzas. ¿Saben lo que son 2 pizzas? Para 4 o 5 animales desaforados en el desierto, que están trabajando con hambre. Es poderoso. Porque Dios multiplica eso, porque Dios ve el corazón, porque Dios no ve lo poquito que uno pueda dar o lo mucho que pueda dar. Dios ve el corazón. Decirle que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Ahora yo pensaba, ¿quién le dijo a esa hermana que tenía que traer comida? Dios. ¿Quién le dijo a esa hermana que tenía que preparar eso de la mejor manera? Dios. Para bendecir a sus hermanos. Dios. Entonces no importa, tal vez, la cantidad, lo que vos tengas en tu mano, el tema es lo que vos dispongas para darle a Dios. Yo pensaba por ahí en los niños, yo para mí son los niños todavía, pensaba por ahí William y Iván, que están aprendiendo a hacer las cosas y demás, pero con la pasión que lo hicieron, con el corazón dispuesto para hacerlo. Estamos aprendiendo. La pastora ahí también con las hermanas, hay una hermana con las máquinas ahí, con el tarado, ahí con un serrucho que se compró, un serrucho eléctrico que tiene. Serrucho eléctrico. Serrucho eléctrico que tiene. Increíble. Ver cómo la iglesia está trabajando, cómo la iglesia está en movimiento, como evidentemente hay un espíritu, como decíamos recién, hay otro espíritu. Yo podía venir, podía ver cómo trabajaban, cómo sonaba la alabanza, la adoración, y se divertían y hacían las cosas. Evidentemente es porque hay otro espíritu. Pero evidentemente es porque hemos dispuesto nuestras manos para bendecir su casa y para bendecir a Dios. Decía que tenía al lado: ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu mano? Esta señora viuda tenía solamente una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Pero hay un detalle. Me puse a estudiar para qué servía el aceite.
y si era importante lo que ella tenía en su mano. Y al poder estudiarlo, me di cuenta que lo que ella tenía en la mano era muy importante. Pregúnteme, ¿por qué era importante el aceite, pastor? El aceite era importante porque no solo se usaba para comer, el aceite se usaba para dar luz, porque las lámparas en las casas llevaban aceite. Si no había aceite, no había luz en la casa. Si no había aceite, no podían cocinar. Pero en esa época se usaba mucho el aceite para sanar las heridas. Si alguien se cortaba, si alguien se lastimaba, lo frotaban con aceite. Y eso lo usaban como un método de sanidad. Entonces, miren conmigo que el aceite era muy importante. Ella tenía un poco de aceite, pero ese aceite era muy importante y era algo muy útil y muy costoso. Incluso, anoté yo acá porque lo leí, incluso de ese aceite se llevaba a la iglesia, se llevaba al templo para darle ofrenda para el servicio de la casa de Dios. Entonces no era poca cosa lo que ella tenía en su mano. Ahora, ese aceite también representaba dinero, porque ese aceite tenía un valor, ¿sí o no? El aceite tenía un precio. Entonces, yo notaba acá, ¿qué tenemos para darle a Dios? ¿Qué tenemos para darle a Dios en obediencia a lo que Él está hablando en nuestra vida? Porque el aceite era algo que tenía dinero, que costaba un precio. O sea que simbolizaba dinero. Pero yo me anoté acá esta palabra. Dice que el profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas del aceite y cuando esté llena, una por la parte. La mujer sabía que este hombre era un profeta de Dios. Esta mujer sabía que el consejo que venía del profeta, ella lo tenía que tomar. ¿Por qué? Porque ella fue a buscar un consejo de parte de Dios. Ella fue a buscar una instrucción profética para su vida. Y esta mujer, yo noté acá, era una mujer entendida en las cosas de Dios. Su esposo era un profeta que servía a Eliseo y sabía de las señales y de los milagros que Dios usaba en Eliseo. Por eso yo noté acá, ella escuchó la palabra de ciencia a través de Eliseo, ella escuchó la enseñanza profética y ella escuchó la voz de consejo del profeta. Y ahora pregúnteme, ¿y qué hizo la mujer, pastor? ¿Qué hizo la mujer, pastor? Y la mujer, cuando el profeta le dijo que vaya a buscar vasija, ¿sabe qué hizo? Fue a buscar vasija. Claro, porque era una mujer entendida de las cosas de Dios. Era una mujer entendida del consejo profético. Era una mujer entendida de las cosas del Dios Todopoderoso. Que Dios había puesto un profeta. Que Dios había puesto un profeta para esa familia, para esa generación, para ese tiempo. Ella sabía que una palabra del profeta iba a ser una solución del cielo para su vida. Y acá tengo la segunda frase. Cuando un profeta suelta una palabra, el cielo se abre para respaldar la palabra del profeta. Cuando una palabra sale de un profeta de Dios, cuando él que suelta una palabra, se abren las puertas del cielo para respaldar la palabra del profeta. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no gana nada sin que le muestre primero a su siervo los profetas. Claro. Si el profeta estaba hablando de parte de Dios, el Padre le estaba dando una indicación puntual. Ahora, miren lo que le voy a decir. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo soy un hijo de Dios? ¿Y cuántos pueden decir, yo soy una hija de Dios? Bueno, Dios cuando hace un milagro para cada uno de sus hijos es original. Decirle que tener al lado, Dios es un Dios original. Cuando Dios hace un milagro en la vida de cada uno de nosotros, los hace en diferente tiempo y de diferente manera. Entonces, que lo que me lleva a mí pensar, a entender y poder hablar en esta noche, es que Dios con cada uno de nosotros es original. Y a cada uno Dios nos ha dado diferentes habilidades para bendecirnos y para prosperarnos. Ve que si nosotros Dios nos hubiera hecho en serie,
todos venderíamos aceite, pero tendríamos un problema. Dígame, ¿cuál sería el problema, pastor? ¿Cuál sería el problema, pastor? Que todos venderíamos aceite. Claro. Pero Dios hace con cada uno de sus hijos un milagro original. Y acá viene la tercera frase. Van a tener frase para todos los días de la semana. Y acá viene la otra frase. Cada milagro que Dios hace para con sus hijos es original. ¿Por qué? Porque Dios no es cíclico, porque Dios no es copión, porque Dios no es imitador. El que es copión es imitador y es cíclico es el diablo, que es el padre de nada, que es el padre solamente de mentiras. Dios, el Padre, no es cíclico, no es que hace siempre lo mismo. Vez tras vez nos manda a vender aceite. No. El Padre no se copia de un milagro que hizo anteriormente para con uno de sus hijos. No. El Padre no imita nada, porque el Padre es original, es el creador de todas las cosas. El único que copia, el único que imita y el único cíclico es el diablo. Ahora, el profeta le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas. Le dice que le compre. Dice que las vaya a comprar. Dice que las pida prestadas. ¿Por qué dice que las pida prestadas? Porque las vasijas se van a ser llenadas. Pero después ella las iba a tener que devolver. Porque era para usarlas un tiempo. Pero mire lo que le dice el profeta. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos. Pide vasijas vacías, no pocas. Pide muchas vasijas. Y después le dice, y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos. Le traía las vasijas. Es decir, acá hubo un esfuerzo de parte de ella y de parte de los hijos. Cuando le vayas a pedir a Dios comida, no le pidas comida. La frase sería, no le pida a Dios comida, pídale. Pregúnteme, ¿qué le tengo que pedir, pastor? ¿Qué le tengo que pedir, pastor? Mire lo que usted le va a pedir a Dios. Mire. Mire mi dedo. Haga así conmigo. Así, mire, haga así. No le pida comida. Haga así conmigo, mire. Prometo que no lo voy a engañar. No le haga así porque le va a tener alguno y le va a tener buenos recuerdos que perdieron hoy contigo. Así, dígale así. No le pida a Dios comida, pídale una idea. Una idea. Una idea. Una idea. Porque cuando usted va a ir y dice, ay Señor, dame el plato de pescadito que estaba poderoso el otro día con el arrocito, estaba poderoso, me dijo la pastora. Dame el arrocito ahí con el pescado. No es nada con eso que yo. Pídale una idea. Y hay una diferencia entre la idea y el platito de comida. El platito de comida es para el momento. La idea lo va a llevar a usted a la prosperidad. La pastora estuvo mucho tiempo, cuando llegó acá a la ciudad, para pedirle a Dios que le dé una idea. No le dijo dame comida, no le dijo dame ropa, no, dijo dame una idea. Y Dios, ¿cómo fue, pastora, eso? Cuando usted oró por el tema de la empresa de limpieza. Fue en el 2008. Ajá. Fines del 2007, principio del 2008. Ya estaba aquí en Fines del Bariloche. 2007, sí, en febrero del 2007 estábamos acá. En mediados del 2007 Ajá. empecé a clamar porque estábamos muy mal, habíamos venido y habíamos dejado todo. Nos mandaban la plata del alquiler de allá de las casas, pero con esa plata del alquiler, que sería ponerle ahora, no sé, 15.000 pesos, estábamos pagando un alquiler acá. Hoy un alquiler acá en Bariloche está entre 10.000 y 15.000 pesos. Más o menos. Por ahí pagábamos, me acuerdo que nos entraban creo que 450 pesos y pagábamos 300 de alquiler y nos quedaban 150 para comer. Y dormíamos en el piso y la, bueno. Una historia Ya sabida, harta sabida. Y empecé a clamar porque me llamaron para hacer el reemplazo de una portería de un edificio y los administradores de ese edificio vieron las condiciones. Por eso yo siempre les explico a todos los hijos de la casa que el trabajo lo dan siempre para Dios, porque el que ve es Dios, no para el ojo del hombre. Sea albañilería, carpintería, El que la promovió usted enfermería, fue Dios. claro. O sea, usted no le pidió un plato de comida. No. Usted le pidió una idea. Sí. Y veían los edificios
la carta de presentación era la entrada a los edificios. Entonces empezaron a ver la entrada a los edificios y querían todos los edificios Eso mismo. eso mismo. Y hoy justamente a la tarde estaba pensando que llegué a tener 7 edificios cuando el pastor viajaba por toda la provincia, porque si bien usted recién decía que yo había tomado esa palabra que era para mí, que me llamaran por teléfono, pero había que estar dispuesto. Claro. Había que estar dispuesto, Claro. porque yo me iba a las 6 de la mañana a trabajar, cortaba a las 2 de la tarde, volvía de nuevo a las 3, 3 y cuarto, ya estaba de vuelta con 2 o 3 edificios más, y en el momento de mayor trabajo fue cuando usted más viajaba y a mí me quedaba la responsabilidad no solamente de los trabajos, sino de salir corriendo a levantar los grupos, porque en ese momento estábamos reuniéndonos en las casas y teníamos que por ahí salir a alquilar lugares, que fue por ahí en el momento donde alquilamos el lugar donde vivíamos en el centro, en el John O'Connor, alquilamos el salón al lado, también en un salón que alquilamos por el frutillar chiquito, que ahí fue donde fueron por primera vez Iván, Willy, ¿se acuerdan? Que eran chiquititos, Sí. era un lugar chiquito en el frutillar y bueno, ahí andábamos. Y nos reuníamos en las casas los hermanos y había que llevar también el culto adelante los días miércoles. O sea, no solamente el trabajo, sino también la responsabilidad. Un esfuerzo sobrehumano, que solamente Dios pudo darnos las estrategias, porque para usted tampoco era fácil, porque tenía que estar en la provincia, recorriendo lugares, por ahí durmiendo en el piso, sin calefacción, muchas veces le tocó por ahí estar en lugares donde no había ni siquiera agua caliente, ni baño, entonces eran situaciones bastante difíciles. Y nosotros, obviamente, todavía estábamos asentándonos como iglesia y no había ingreso en otro lado, y todo salía de nuestro bolsillo, tanto para las reuniones en los locales que alquilábamos y también para sostener los viajes. Claro. Entonces, llegué hoy a calcular también más o menos con el tema de las cabañas, que después ya estábamos los dos trabajando a full en las cabañas, pero muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Pero una idea que le dio Dios fue la que le abrió la llave para todo esto que se pudo hacer, ¿no? Sí. ¿Cuántos tienen un Dios pequeño? Levante su mano. Tenemos un Dios grande, por eso nosotros debemos anhelar las cosas grandes del reino de Dios para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Después anoté acá que el profeta le dijo: enciérrate luego, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija y echaba ella el aceite. Entonces yo me anoté acá que Dios es un Dios de familia. Amén. Dios no hizo trabajar a la mujer sola. Dios no se llevó la carga a toda la mujer, sino ella y los hijos. Entonces yo miraba este cuadro, veía a la mujer echando vasija, veía a la mujer echando aceite a la vasija. Y veía como Dios se movía en la familia haciendo un milagro. Y veía cómo este problema, cómo esto que parecía un problema, para ellos fue una gran bendición. Y así pasó con nosotros. Si vos estabas trabajando en la vidriería en el año 2008 y yo te dije, dejá la vidriería, vení a trabajar conmigo, que lo que vos ganás en 10 o 12 horas de trabajo en la vidriería, yo te pago de 2 a 4 horas y lo ganás en 2 o 3 o 4 horas. Y dudaste, porque te esperé durante un montón de tiempo. Y fue así como arrancamos. Esta persona le creyó a Dios y juntos sus hijos vieron la gloria de Dios. Ahora, yo anoté 5 cosas y con esto les prometo que termino. Yo anoté 5 cosas que le quedó marcado en el corazón a estos dos niños, a estos 2 muchachos. Y no sé por qué, pero me acordaba de ustedes 2. Lo primero que me anoté acá es que lo primero que vieron estos niños, estos jóvenes, estos muchachos, es que si su papá fue fiel a Dios, su papá fue fiel y sirvió a Dios, esto a ellos y a su mamá les abrió el cielo para bendecirlos. Lo segundo es que si su papá fue fiel al profeta, si su papá fue fiel a Dios, si su papá honró al profeta y su papá honró a Dios, esto movió al profeta
para soltar la palabra de bendición sobre la vida de su familia. El Padre Espiritual siempre suelta una palabra de bendición para sus hijos. Lo tercero que me noté es que la insistencia de su mamá para ir a buscar al profeta, para ir a buscar lo que Dios tenía para ellos, la insistencia y el amor que ella tenía por Dios y por el servicio, le quedó a ellos como herencia de pelear mañana la bendición para ellos y para su familia. Lo cuarto que me noté que le quedó a ellos es que a ellos le quedó grabado el poder sobrenatural de Dios, de cómo Dios multiplicaba y multiplicaba y multiplicaba y multiplicaba el aceite, de cómo Dios milagrosamente hacía brotar el aceite, hacía brotar el aceite. Y este poder sobrenatural lo vieron ellos y fueron testigos. Y ellos transmitieron este impacto visual, lo transmitieron a sus próximas generaciones. Y lo quinto y último que me noté de estos muchachos, lo que le quedó es gratitud. ¿Saben por qué? Porque estos niños, estos muchachos, no merecían el favor de Dios, pero tampoco lo buscaron. Y yo noté acá, pero como Dios es un Dios rico en misericordia, y como Dios es un Dios de generaciones, las promesas que le hizo Él a su Padre, Él las cumplió con ellos. Yo que usted le daría un aplauso al Señor. ¡Aleluya!